Hola, hola, mi nombre es Mariela Hernández. Hoy les voy a hablar sobre el boro y arsénico. Bien, para definir estos dos minerales vamos a hablar sobre sus generalidades, sus funciones, sus fuentes naturales, requerimientos en las distintas especies, el metabolismo tanto de absorción como de excreción, los síntomas de deficiencia, los síntomas de toxicidad y la prevención y control para ello. Bien, cuando hablamos del boro, podemos decir que es un elemento natural que se encuentra presente en la naturaleza unido con otros elementos, como por ejemplo el oxígeno. Y a todas las combinaciones del boro con otros elementos se les llama boratos. Los productos y minerales de borato más importantes en el mercado son el borás pentahidratado, el borazolo, el perborato de sodio, el ácido bórico, la colemanita y la uselita. El ácido bórico y muchos boratos son solubles en niveles bajos en agua y en fluidos biológicos como la saliva, debido a que forman peróxido de hidrógeno que tiene propiedades oxidantes. El perborato de sodio, sin embargo, es diferente de los demás boratos, porque reacciona con el agua en la que se disuelve para dar peróxido de hidrógeno más metaborato. El perborato de sodio tiene propiedades químicas y toxológicas se puede decir que son algo distintas a los otros boratos que conseguimos. Bien, su función. En 1857, Wisten y Apoye demostraron la presencia de este componente, de este elemento, el boro, en las plantas. Pero fue hasta 1923 cuando Warrington lo reconoció como un micronutriente esencial para las plantas, no pudiendo ser sustituido por otros elementos. Pero cabe mencionar que grandes cantidades del mismo pues resulta tóxico para las plantas. De hecho, es parte de las composiciones de varios herbicidas y fungicidas. Participa en procesos metabólicos como el transporte de azúcares, la participación en la síntesis de la pared celular, el metabolismo de carbohidratos, de ácidos ribonucleicos, de ácidos indoacéticos y del fenol, en el proceso de la respiración y en el transporte de la membrana. Pero no se ha podido definir el papel exacto del boro en estos procesos. En 1939, comienza el estudio sobre la importancia biológica del boro en los animales. Y allí se realizan diversos intentos para inducir una deficiencia del boro en la dieta de las ratas, que fue con los animales que se hizo las pruebas. En este trabajo se supuso diversos estudios para conocer el papel del boro en el metabolismo animal y de allí surgieron más adelante otros estudios. Fuentes naturales del boro. El boro se obtiene principalmente a partir de minas de boro situadas en regiones áridas. Un ejemplo podría ser Turquía o Estados Unidos. Principalmente accede al medio ambiente tras la meteorización de rocas con boro desde el agua del mar en forma de vapor de ácido bórico y por actividades geotérmicas. Estas actividades pueden ser como los volcanes. También es liberado, si bien en menor medida, pero también pasa con las actividades humanas, que es allí donde entran lo que ya mencioné antes como los fertilizantes y los herbicidas. También la quema de productos vegetales como la madera, el carbón, el petróleo y en generación de residuos procedentes de la extracción y procesos del borato. Las plantas pueden acumular boro que de hecho son necesarias para su crecimiento. Luego eso se comprobó. En los requerimientos para las diferentes especies, pues sí se me hizo un poco difícil conseguir qué requerimientos tenían cada una de ellas, pero tomé de los apuntes de clase esta tabla y podemos ver que el boro en el nivel marginal del tejido, pues en plantas desde un 10 a 50, pero en animales no es requerido y en uno se desconoce. Ahora bien, vamos a hablar sobre el metabolismo del boro. En esto sería la parte de la absorción. Las plantas obtienen el boro que necesitan del suelo.
el mismo es incorporado en la cadena animal. Y se conoce que este elemento está presente en verduras y en cereales más que en carnes y en pescado. O sea, en las verduras que se encuentra más presente. Por eso se dice que en la dieta humana, en la dieta alimentaria humana, obvio que vamos a conseguir el boro, más que todo es en las verduras. Porque en los demás, en las carnes está, pero muy poco. El boro, ya sea como boro, borato sódico o ácido bórico, gracias a su hidrosolubilidad, es absorbido en el tracto gastrointestinal mediante la difusión pasiva. Es un elemento nutricional esencial que no puede ser sintetizado. ¿Por qué? O sea, él no puede ser sintetizado es por los tejidos, por lo que en bajas cantidades altera o desarrolla una alteración en su homeostasis. Se distribuye por todos los tejidos alcanzando concentraciones de 0,6 miligramos sobre gramo en el riñón, pulmón y nódulos linfáticos, 0,2 en hígado, 0,1 en músculo, 0,09 en testículo y 0,06 en cerebro, siendo en el hueso donde se hallan las mayores concentraciones con una media de 61 más o menos 2 miligramos sobre gramo. Y también cabe resaltar que los alimentos con mayor contenido de boro incluyen harinas, ciruelas, almendras, cacahuates, avellanas y la miel. Ahora en el sistema de excreción se realiza principalmente por la vía renal en forma de ácido bórico. Esa es la manera de expulsarlo, eliminando un 92 de expulsarlo del cuerpo. Se elimina un 92 a 94% del boro ingerido. El porcentaje del boro excretado por vía renal aumenta paralelamente al incrementar su ingesta. Y además de las excreciones renales se puede presentar las excreciones biliar en el sudor y en la respiración. ¿Qué pasa? Síntomas de deficiencia. ¿Qué pasa cuando en la dieta animal no incorporo el boro necesario? Cuando hay dietas pobres en boro, se desencadena una mayor pérdida de calcio y magnesio. Y aunque es poco común, la deficiencia del boro puede alterar el metabolismo mineral, la función cognitiva, los niveles de vitaminas o de hormonas esteroideas. La deficiencia del boro además se ha relacionado con cálculos renales e incluso disminución de la agudez mental. Estos estudios son mayormente probados en humanos que en animales. Los síntomas de toxicidad. Bien, el boro podemos decir que es un elemento poco tóxico, pero si se consume en cantidades muy elevadas puede aparecer síntomas indeseados como náuseas, vómitos y diarreas. Se ha observado que el boro puede ayudar a mantener la salud articular y ósea. Es una función muy importante de él. Estudios realizados en animales varones con cantidades excesivas de boro han observado alteraciones en órganos reproductivos. Eso también se dice que excesivas cantidades de boro pues alteran el sistema reproductivo. ¿Y qué podemos hacer para una prevención o control para evitar estos síntomas? Pues bien, se considera que es seguro, pero en bajas cantidades, en dosis adecuadas. Como por ejemplo, en humanos se tiene una dosis de 20 miligramos al día. Y a pesar de considerarse seguro el mineral, no se recomienda consumirlo en complementos dietéticos sin la supervisión de un profesional, por supuesto. Ahora bien, vamos a hablar sobre el arsénico. El arsénico es un elemento natural que se comporta como un metal, pero el mismo también es conocido como un metaloide. ¿Por qué? Porque el metaloide, porque presenta características de metal y de no metal, pero a nivel mundial es mayormente conocido o tiene más funciones de un metal. Está presente en el entorno de forma natural y como consecuencia de ciertas actividades humanas. Se presenta de diferentes maneras. Existen tanto formas orgánicas como inorgánicas. Generalmente están combinados con otros elementos. Entre ellos tenemos el oxígeno, el cloro y el azufre. Son 3 elementos de los cuales el arsénico se combina muy bien.
El arsénico es un tóxico persistente. Esto quiere decir que de donde se extrae, pese a que se quita, él puede durar allí años. No es que se disuelva así de la nada o desaparezca, sino que él se mantiene allí, sus residuos. ¿Qué funciones tiene? Es un grupo sulfúrico de proteína y bloquea la actividad enzimática. Arsenicales inorgánicos son estimulantes del crecimiento para cerdo y ave, y como envenenamiento, fundiciones, control de hierbas e insectos, por su toxicidad. ¿Dónde lo puedo conseguir o qué fuentes naturales? En el entorno natural. El arsénico está presente en cantidades bastante abundantes en la corteza terrestre y en cantidades más reducidas en las rocas, el suelo, agua y el aire. En el agua es una manera donde lo puedo conseguir en gran cantidad. No se conoce ninguna mina explotable y el elemento se obtiene como subproducto en la producción de otros metales como el cobre y el plomo. Algunos procesos industriales tales como la minería, la fundición de metales o las plantas eléctricas de carbón contribuyen a esto, a que se incremente o a que haya arsénico en el aire, agua y suelo. Sus requerimientos para las diferentes especies. Allí vemos las especies, caballos, bovinos, perros, y estas son las cantidades máximas, o sea, no pueden superarse de allí porque empiezan a ser tóxicos para usar este elemento. Están en pantalla. De 10 a 45 gramos en el trióxido de arsénico, en caballos de 10 a 45 gramos en bovinos y en perros de 0,1 a 1,5 gramos. Y el arsénico de sodio en caballos de 1 a 4 gramos, en bovinos igual, y en perros de 0,05 a 0,15 gramos. Ahora bien, el metabolismo. Tenemos la parte de la absorción y la excreción. El arsénico en el intestino, los compuestos solubles de arsénico presentes en los alimentos son rápidamente absorbidos por el sistema sanguíneo. Apenas se ingiere este mineral, rápidamente empieza a actuar la absorción por el sistema sanguíneo. Muchos compuestos de arsénico son rápidamente transformados y eliminados por el cuerpo a través de la orina. Por lo mismo, el cuerpo, al ver que es una toxina o porque es bastante tóxico, entonces lo que hace es una excreción mediante ¿qué? Mediante lo elimina en el cuerpo a través de la orina. Tras la ingestión de arsénico se producen aumentos de la concentración en hígado, riñones, vasos y pulmones. Y al cabo de pocas horas se inicia la redistribución hacia tejidos ectodérmicos, piel y uñas. El arsénico inorgánico tóxico es metabolizado a orgánico no tóxico por el organismo para ser excretado. Cabe destacar que en el ambiente normalmente se encuentra formando compuestos con otros elementos, lo que se mencionaba ya antes. Síntomas de toxicidad. Bien, dependiendo del elemento con el que yo combine mi arsénico, será este más tóxico o menos tóxico. Y si se ingieren estos elementos, bien sea en altas cantidades o en combinaciones que lo hagan más tóxico, me va a provocar diarreas hemorrágicas agudas causadas por gastroenteritis hemorrágica, disminución en el apetito en los animales, debilidad muscular, emaciación, convulsiones epileptiformes recurrentes. O sea, no siempre, pero sí las va a ver. Y la emaciación es como una malnutrición. Lo que hace es una pérdida de peso allí. La prevención y control. Como lo mencioné antes, por las actividades humanas que se realizan y que expulsan el boro, la minería y otras que mencioné, él se encuentra principalmente en el agua, o sea, es en los suelos, así, rocas, pero ¿qué es lo que se recomienda? Sustituir la fuente de abastecimiento con elevados niveles de arsénico. Por ejemplo, en aguas subterráneas por fuentes de abastecimiento con bajos niveles de arsénico y micrológicamente segura. Puede ser un cambio por usar agua de lluvia o aguas superficiales debidamente tratadas. Es necesario como hacer pruebas si allí está presente el arsénico se puede cambiar, pero como cambiar totalmente es difícil, se puede hacer una mezcla con agua descontaminada que baje los niveles de arsénico y pues baje
asimismo la toxicidad del mismo. Mezclar agua con, bueno, allí estaba mezclar agua con bajos niveles de arsénicos con agua de concentraciones más elevadas a fin de conseguir más cantidad de agua con un nivel de concentración aceptable que sea aceptable por el animal. Gracias, espero se haya entendido la exposición.